Muy bien, entonces empezamos nuestro encuentro de hoy, que es lunes 5 de agosto. Tuvimos hasta ahora un encuentro sobre Kabbalah más introductorio y ahora vamos a avanzar un poquito más en la historia y desarrollo de esta Kabbalah. Vamos a ver cuánto nos lleva, dos, tres, cuatro encuentros para llegar desde el comienzo hasta hoy en día. Y como les dije, después vamos a tomar algunos encuentros para ver algunos temas específicos, como el alma, como... Igual algunos temas los vamos a ir viendo acá, quizás hoy ya lleguemos a ver el primero, que es el árbol de la vida, que cuando aparezca en este desarrollo lo vamos a analizar. Así que vamos a arrancar con la historia. ¿Desde dónde empieza? ¿No? El encuentro pasado vimos cuál es la fuente del Talmud que se utiliza para disparar la Cábala. Pero la Cábala va a estar desarrollada en su origen por interpretar dos grandes episodios, relatos, textos de la Torá. Hay dos textos que son la base central de la Kabbalah, y la interpretación mística de esos textos es lo que va a dar, de alguna manera, el contexto o la fuente principal, mejor dicho, de este desarrollo inicial. Esos dos textos son los dos grandes actos de Dios en, en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Cuando digo Tanaj, todos saben la diferencia entre Tanaj y Torah, ¿verdad? No. Bien. Buenas tardes. La Torá es el primer libro importante del pueblo judío, que tiene 5 libros adentro y que es la principal revelación de Dios al pueblo judío. Pero esa Torá después se va a sumar a un libro más grande que va a estar compuesto por 3 libros, que es lo que llamamos habitualmente en castellano Biblia y que en hebreo se llama Tanaj. Y ese Tanaj es Torá, Nebim, Chtubim. Torá, profetas escritos. Y eso forma la Biblia. Y esos son 24 libros. La Torá sola son 5 y después tenés los 8 y los 11 juntos forman los 24 libros. Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto posterior? Ahora, en un ratito vamos a hablar un poquito exactamente de eso. Pero dentro de la Torá, el acto más importante que hace Dios es la creación del mundo. Entonces, se llama Mahase Bereishit. El acto, el hecho de crear el mundo va a ser el primer componente de la Kabbalah para hacerse un fiestón. Entonces, imagínense a rabinos místicos tomando la Torá, cuando la Torá describe cómo se creó el mundo. ¡Wow! Miren todo lo que tienen ahí para jugar con la Kabbalah interpretativa, diciendo, bueno, cuando dice esta palabra quiere decir esto, cuando dice esto quiere decir aquello. El acto de creación del mundo es un fiestón para cualquier místico. No es comparable con ninguna otra cosa. Ustedes dicen, no, abrió las aguas. Comparen abrir las aguas con crear el mundo. No, mandó 10 plagas, sacó agua de las rocas. Fíjense que todo el resto es nada al lado del acto de creación. Entonces, el primer texto, tema central para que la Kabbalah desarrolle una interpretación mística es el acto de creación. Y entonces después debiera ser el mayor acto de revelación de Dios al pueblo judío. Y vamos a ver que acá es rarísimo lo que la Kabbalah eligió. Si la creación es el principal acto de Dios que aparece en la Torá, y queremos decir que el próximo acto importantísimo va a ser cuando Dios se revela, se manifiesta, aparece a Israel, ¿qué elegirían ustedes? Las tablas. ¿La entrega de la Torá? Ahí lo dijeron también, la entrega de la Torá, las tablas. No, no se eligió ese. Eligieron lo que se llama Mahasé Merkabah.
No, Merkabah no es revelación. Merkabah. No, eso es solo para... Les gustó eso. Merkabah. Es el nombre de los tanques. ¿Qué es? Claro, pero es de acá. Los tanques de Israel. Bueno, resulta que hay un profeta en el pueblo de Israel que se llama Yehezkel. ¿Lo tienen a Yehezkel? Él mismo. Ezequiel y Yehezkel. Y Yehezkel, en su capítulo 6, tiene un relato donde él tiene una manifestación de Dios, una revelación de Dios. Y entonces él describe una especie de plato volador, que es la Merkabah, que es una especie de algo brilloso, lleno de luces, que después va a ser un tanque, pero que es algo que no tiene explicación racional y describe unos seres que se bajan de ahí con cabezas, brazos, tipo seis cabezas. Es algo sobrenatural o capaz que consumió marca, no sé, algo puede ser raro. Permítame la licencia. Se cree, no. Una posibilidad es que algunos profetas hayan consumido sustancias y algunos místicos seguramente también. Para ver ciertas cosas, seguramente estuvieron ayudados con ciertas hierbas, ciertas sustancias que, si están todos de acuerdo, en uno de los encuentros vamos a probar. Juntos. Vamos a... todo callar, obviamente. No vamos a mezclar una con la otra, no, todo callar. Bueno, los que están en su casa van a venir ese día. Bueno, pero... Uy, ¿qué te pasó? Perdón, no te quiero... Bueno. Los chicos a Mendoza y Bueno, que te recuperes pronto. Perdón. Bueno, entonces el acto de la revelación elegido es lo que Ezequiel ve y describe en el capítulo 6 del Tanaj, de la Biblia, del libro de Yehezkel. Dentro de Nebim, de los profetas, está ese libro y dentro de ese libro el capítulo 6. Es rarísimo que hayan elegido esa visión y no el Sinaí, y no la entrega. Ahora vamos a ver quizás por qué, en un ratito. Entonces, lo primero para decirles es que lo que los cabalistas necesitan es un texto interpretable, que va a ser la Biblia, el Tanaj, la Torá, los profetas y los escritos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo empezó la interpretación mística de estos textos? ¿De qué época hablamos? ¿Cuándo empezaron a hablar sobre la creación, sobre el Ezequiel? ¿Cuándo? Entonces, para saber eso, tenemos que saber cuándo se cerró el canon. Por eso creo que recién, Chivi, me preguntaste vos cuándo algo de... Bueno, ¿cuándo se cerró el canon? ¿Todos saben lo que es un canon? Un colchón. No. ¿Qué es canon? La regla. Es como la medida hasta donde termina y se cierra, por eso se dice canon. Claro. El canon es esto hasta acá es sagrado. ¿Qué libro entra y qué libro no entra? Es estipular qué está dentro de la santidad de la Biblia y qué no. Por ejemplo, el canon judío y el canon cristiano no es el mismo. Son distintos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se va a poder empezar a interpretar? Y cuando esté el canon cerrado. Antes, no. ¿Para saber dónde empieza y dónde termina? Para saber dónde empezaron. No, nunca terminó. O sea, ¿cuándo empieza la interpretación? No, ¿dónde empieza y termina la Biblia? Sí. Parece dónde empieza y termina la interpretación. No. Para empezar a interpretar, tenés que tener un canon. Y decir, esto es sagrado. Y a partir de ahí se empieza. Entonces, no está claro cuándo fue. Perdón, ¿no fue en Babilonia? ¿Por qué? A ver, ¿en qué te basas? El Talmud se hizo en Babilonia. Y no sé si fue el último libro o no. Lo que pasa es que el Talmud se empieza a escribir en el siglo II de nuestra era. Y tenemos que pensar que
hay canon antes de esa época, o por lo menos en contemporáneo a esa época como máximo. Pero van a empezar antes las primeras hipótesis. Entonces, el primer texto que habla de un canon de Torá, no de Tanaj, de Torá, ¿alguien sabe qué texto menciona que, o qué época histórica o qué momento se habla de que tenemos una Torá entera? Sí, lo tenés escrito. Ah, ¿ya lo vieron? ¿Dónde? Hola. No se van a dar cuenta, no. Ah, ¿Cuándo hay un dato histórico que tenemos una Torá? una construcción del templo, el primer templo. Dato En histórico. la época de la dominación, en el año 1 de la dominación romana, No. El primer dato que tenemos, sin texto, sin Torá, pero que el dato de que habría una Torá y que se leyó públicamente a todo el pueblo judío que estaban parados ahí, escucharon la lectura de toda la Torá, es con Ezra. Ezra y Nehemia. ¿Les suena? No. Escribas. Sí. Ezra y Nehemia es como Ortega y Gasset. No, vienen siempre juntos. Entonces, Ezra y Nehemia son los líderes con los que los judíos vuelven de Babilonia después de la expulsión a Babilonia. Nosotros estábamos en Israel, Nehemia. Nosotros estamos en Israel viviendo bárbaro, tuvimos reyes, se dividió en dos, vivimos con dos reinos, Israel y Judá. Vienen los asirios, conquistan a Israel, se lo mandan al exilio. 10 tribus perdidas. Estoy yendo rápido, cuando hagamos historia lo vamos a ver mejor. 586 antes vienen los babilonios, nos conquistan y nos mandan al exilio. 50 años después los persas nos dejan volver. Volvemos, algunos, no todos. Ezra y Nehemia están en esa vuelta. Y Ezra junta a toda la gente como ustedes acá y les leyó la Torá entera. Así que ahora vamos a hacer la prueba de lo que se aguantan. Voy a leer la Torá entera. Entonces, ahí se supone que tenemos una Torá, que está claro que tiene 5 libros y que llega de Bereshit hasta la muerte de Moshe. Pero no hay ningún registro histórico de que eso sea así. Lo único que tenemos es un texto que nos dice que Esdras leyó la Torá. Más o menos. Menos siglo V, menos 400 y pico. Menos siglo V. 586 entramos y estuvimos. No, 586 nos echaron, Nos echaron. 50 años después volvimos y 530. después vuelve. Entonces, menos siglo V. Primer posibilidad. No está claro. Qumran y los rollos del Mar Muerto que se encontraron y manuscritos, qué sé yo, más algunas otras cosas. Se cree que para el -1 había un canon de la Torá. -2, -1. Pero después empieza el Talmud, y en el Talmud discuten si hay 2 libros que deberían entrar al canon o no deberían entrar al canon. Discuten, por ejemplo, si el Cantar de los Cantares es parte de la Biblia o no es parte de la Biblia. ¿Qué sabemos con eso? Que no hay canon todavía. Entonces, la Torá se debe haber escrito entre el -4, -5, -3, -2, -1. Y entre el 1 y 2 se termina de compilar la Biblia hebrea. Podríamos decir que a partir de ese momento puede empezar la mística judía. Todo el resto que les dije, olvídenselo, no importa, no pasa nada. Pero más o menos suponemos que las primeras interpretaciones místicas de la Torá debieran ser de esa época. Siglo II, por ahí. Entonces, ahí empieza un poquito la interpretación. Pero la mística judía se va a ocupar de que sea una actividad selecta, reducida, para pocos. No es algo abierto, no es para muchos. El Talmud va a decir que estos 2 acontecimientos no se pueden estudiar con más de 2 personas. Porque es un peligro, porque da para cualquier cosa. Entonces, si entendemos que la mística va a enseñar y durante muchos siglos va a ser solamente así, que es una experiencia solo o de 1 a 1, ¿cómo van a elegir la revelación del Sinaí? Que estaban todos juntos presentes.
Lo que eligen es la única revelación de Dios a una persona, Tuvo uno. que lo vio y es Ezequiel solo. Marcaba. Se marcaba. ¿Quién- ¿Se entiende? quién la vio? Lo lógico es que hayan elegido la revelación a la entrega de tabla, pero ahí la Torá se encarga de decir, todos miraron, todos presentes, desde la base de la montaña, nadie se animó a subir, pero todos vieron los truenos, todos vieron los relápagos, todos vieron... Y bueno, entonces podemos estar todos juntos. Pero, ¿por qué? Espera que Martín levantó primero la mano, ya te dejo. No, que yo ya venía pensando una cosa que no, Ahora repito. si me perdí algo de la vez pasada, tal vez viene en esta, pero ¿por qué la cábala queda dentro del judaísmo, digamos? Si había Torah y Talmud, y el judaísmo estaría relativamente completo con eso. Está bien, que uno puede entender que enriquezca con el misticismo, pero pareciera a primera vista que no tiene una necesidad específica, que todo el judaísmo por todo el resto está dado. Es decir, ¿por qué la cábala queda ahí adentro? Martín pregunta, ¿por qué la cábala queda adentro? ¿Por qué si no alcanza con la Mishnah, con el Talmud, con la Gemara, con las cosas que teníamos oficialmente, por qué la cábala queda adentro? ¿Dentro de qué? Del judaísmo. El judaísmo, del canon, de un canon más amplio de qué es judío y qué no. La pregunta no es menor, porque mucho tiempo, incluyéndonos en nuestra época, muchos judíos combaten la cábala y la denigran o la quieren expulsar. Hoy vivimos un tiempo donde está de moda. Y entonces como tenemos a Madonna y tenemos a Reina Rich, que es la Madonna del tercer mundo, que estudian Kabbalah y qué sé yo, entonces parece que es cool estudiar Kabbalah. Entonces todos ustedes que son cool vinieron a estudiar mística. No, pero es verdad que muchas veces se hizo, muchos judíos, la pregunta de Martín. Esto es ajeno a nosotros, esto es distante a nosotros, esto no es nuestro. Y mientras en el pueblo judío predominó una rama, una línea racionalista, quedó poco espacio para la Kabbalah. Pero nunca fue excluida del todo. Y solamente se mantuvo porque quienes interpretaban místicamente la Torá no se corrieron ni una coma del cumplimiento y la observancia. O sea, el mundo racional permitió la interpretación mística siempre y cuando no me vengas a cambiar al halajá. Por eso primero vimos halajá y después Kabbalah. Cuando veían que el místico quería mover una coma de halajá, le cortaban la cabeza. Chau, afuera, estás afuera. Y vamos a ver, cuando veamos, cuando lleguemos, vamos a ver. Ahí está el caso más conocido, más famoso, que es el de Shabbatai Tzvi, que ya lo vamos a ver. Si no les suena, no se preocupen. Porque la Kabbalah es peligrosa. Porque si vos tenés un saber oculto, que tenés vos, que te transmitió un maestro, y que es un saber profundo, que el resto no tiene, ¡wow! Entonces yo estoy más allá de la ley. Entonces yo estoy por encima. Entonces yo estoy por encima de los demás. Entonces yo... y yo tengo contacto directo con Dios. Yo no necesito la Torah. Entonces, espera que está ella y después te dejo. Pero ahí es muy peligrosa la Cábala. Yo les conté la semana pasada. Cuando hablaron de la Cábala, uno que estudió enloqueció. El otro abandonó el judaísmo. Hay un saber ahí muy profundo, muy difícil, por lo menos en el imaginario de la gente. Entonces, la pregunta es muy adecuada, muy válida, y estuvo adentro, a veces a punto de ser echados, o siempre con un ojo mirando. El judaísmo te da mucha libertad de interpretar y de pensar, no de comportamiento. Con eso no se jode. Entonces, ese era el punto de inflexión. ¿Sí? Mientras cumplas y conserves la halajá, ok. ¿Te gusta ese michigás? Tenelo. Pero no me cambies nada. Dale. Pregunta era, ¿por qué la revelación tenía que ser así, tipo alucinatoria, digamos? ¿Por qué tenía que ser visual? Si Abraham escuchó a Adonai, si Moshe habló con Adonai, ¿no? Okay. ¿Por qué eso no se considera revelación con la importancia que tiene la palabra? ¿Por qué la revelación tuvo que ser visual si siempre fue auditiva? Digamos, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe no vieron, salvo el Sinaí, el resto fue siempre auditiva. ¿Por qué tendría que ser visual? Y no, la respuesta es no tiene que ser visual. La revelación, nosotros somos receptores, no la decidimos. Entonces, para mí, como yo leo la Torá, la genialidad, una de las tantas genialidades de la Torá, es que nos sacaron de un mundo visual para llevarnos a un mundo auditivo. O sea, Egipto, Babilonia, eran mundos visuales.
Tenían construcciones tremendas, puesto en la arquitectura todo, en las pirámides, en todo lo que ustedes se imaginen visual. Y a nosotros nos llevan al desierto, que no hay nada para ver, pero hay silencio para escuchar. Y fíjense que las revelaciones con Moshe y con Abraham antes eran pastando ovejas, o sea, soledad total, silencio absoluto, aburrimiento total. ¿Por qué se le da eso valor? Ahora, eso tiene una revelación, un valor tremendo en la Torá y en cada cosa que uno hace, pero la Kabbalah eligió lo que Yehezkel vio porque lo encontró riquísimo en imágenes. Y la Kabbalah es simbólica en esa potencia, los símbolos, son muy disparadores de lo que ellos buscan como interpretación. Y bueno, ¿por qué eligieron ese texto y no otro? No lo sé, no te puedo contestar eso. Pero el lugar, los dos grandes hitos que eligieron para la interpretación son esos dos. Después se interpreta en base a las letras. Ahora vamos a ver, son evoluciones posteriores, ya vamos a ver todo eso. ¿Chivi? No, cuando viste que vos decías lo de ahora en este tiempo que está de moda la cabana, ¿qué estudian entonces? No, ya falta un montón para eso. Espera. Ah, Estamos viendo cómo nace, de dónde venimos, cómo empieza. Tiene un dejo discriminatorio la Kabbalah entonces. No, elitista es la palabra, no es discriminatorio. No, pero de verdad no es lo mismo. Es 100% elitista. Es un rabino que de todos ustedes va a elegir a uno y le va a transmitir su saber en lugar secreto, privado, y no lo puede divulgar con los demás, y es exigente en la preparación de esa persona para llegar a ese punto. Pero esperen, el judaísmo racional del otro camino era tan elitista como este. Había que estudiar toda la vida. ¿No querés estudiar toda la vida? Andá a trabajar, no me molestes. ¿Querés estudiar? Es para pocos, es para profundidad, es para mucho saber. Textos muy profundos, Maimónides y todo lo que vos te puedas imaginar. También, los que vienen a romper en la historia judía ese elitismo son los Hasidim. Ya lo vamos a estudiar en algún momento, en algunos de los cursos, en algunas cosas, lo vamos a ver. No acá. Los Hasidim, no. Ojalá cualquiera fuera Rebe. No, los Hasidim vienen a romper porque los Rebe no eran elitistas con los que elegían. Todos podían acercarse al Rebe y todos podían comer con el Rebe y todos podían recibir las enseñanzas del Rebe. ¿Y qué te hace el Rebe hasídico? Que en lugar de yo citarles a ustedes 14 libros y darles una conferencia de 14 horas montando todo lo que sé, les cuento un cuento con profundidad que todos lo pueden escuchar y entender. Y con eso llego a todos. Bueno, te simplifiqué en un minuto algo que necesitaría días enteros de estudio. Pero el hasidismo es eso, es llevarle a la gente el saber simple, sencillo, profundo, pero entendible por todos. Y eso es hasidismo. Y que vos le pongas tu cabana. Todos tenemos cabana, intención. Todos tenemos. Saber intelectual para interpretar cosas difíciles, lamento decirles que no todos tenemos. Empezando por mí. No tenemos todos. Pero amor, alegría, todos tenemos. Comer rico juntos y brindar, todos podemos. Entonces, eso es terminar con el elitismo y transformarse en un populismo barato. El hasidismo es kirchnerista, a full. No, whisky para todo. Bueno, volvamos. Entonces, la mística nace interpretando estos textos en grupos cerrados y secretos por dos motivos. Uno, porque durante mucho tiempo se los perseguía. Entonces nadie contaba que era místico, porque podía estar ahí en duda su apego al alajá, su comportamiento dentro de la estructura. Entonces el místico era perseguido y por eso hay mucho de todo esto. Y segundo, porque era secreto, no era para contar. Entonces con esos dos condimentos nace el misticismo en el pueblo judío. En algún momento de ponerle siglo II. No importa, no sabemos exactamente ni con quién ni con qué, pero en algún momento así empezó. Entonces ahora quiero contarles las principales ideas de la Kabbalah de esta primera etapa. ¿Con qué ideas arrancó? Entonces la primera se llama Debeikut. ¿Alguien sabe lo que es Debek en hebreo moderno? Pegamento. Plasticola, pegamento. Debeikut
es unirte a Dios, ser uno con Dios. ¿Que cómo se logra? Vaciándote vos de todo, especialmente de tu ego, y que Dios pueda ocupar y llenar tu espacio. Porque si Dios está en todos lados y Dios ocupa todo, la única forma de que no esté en vos es que vos no le hagas lugar para que entre. Si vos le haces lugar, Él va a entrar. Si vos estás boludeando todo el día pensando en TikTok, no va a entrar. Si vos te vaciás de todo eso y te abrís a la Torá y a una vida de mitzvot y a una vida de estudio y vas a las clases de Fabi, Dios va a estar con vos. Es así. Vos elegís lo que vos quieras. ¿TikTok? Bueno, entonces, claramente, el primer tema de la Kabbalah es Dios y cómo llegar a Él, y cómo acercarme a Él, y cómo conocerlo, y cómo unirme a Dios, y cómo sentirme parte de Dios. Todo eso es un gran tema de la Cábala, que se sintetiza en la palabra esa de Beikut. El otro gran tema se llama Tikkun, reparación, corrección. Todos tenemos defectos que corregir. Todos tenemos transgresiones que reparar. Todos tenemos imperfecciones. Entonces, hay que trabajar en la reparación, en la corrección, y hay que mejorar este mundo. Entonces hay que corregirme, hay un tikkun atzmi, hay una corrección de uno mismo, hay un tikkun del mundo que nos rodea, hay un tikkun, ¿sí? Una reparación, una corrección de todo lo que esté mal. La Kabbalah es una interpretación mística para que vos entiendas qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y trabajar sobre lo que está mal para corregirlo. Y en eso no es exclusivo de la Kabbalah, sino que es del pueblo judío. Nosotros no estudiamos porque amamos el estudio. Nosotros estudiamos para saber cómo comportarnos. ¿Se entiende? No es filosofía esto. ¿Qué es la filosofía? Amor al conocimiento. Acá no es filosofía. Acción. Vos estudias para cambiar tu vida. ¿Para qué querés cambiar tu vida? Para corregirte, para mejorar, para estar mejor, para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas que se esperan de mí, para hacer lo correcto. Entonces hay toda una idea de tikkun que ya después va a evolucionar y ya les voy a contar un poquito más adelante, que después va a llegar a su mejor momento interpretativo, pero falta para eso. Entonces, segundo concepto, tikkun, corrección. ¿Sí? De Beikut, tikkun. Tercer concepto, teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento, volver y hacerte cargo. O sea, no solamente dejar de hacer las cosas mal, sino responder teshuvah, que también es respuesta, a lo que hiciste mal. Hacerte cargo. Hay que regresar, hay que volver. La yuv, en hebreo. Sí, la idea clásica que siempre se explica es, vos vas por el camino de la vida, cuando te comportás mal te alejas del camino, y cuando haces teshuvah, volvés al camino. Tienes que volver a tu esencia, volver a quien sos, volver. Porque las transgresiones te alejan de quien sos. Entonces, tenés que volver. Y el cuarto concepto, que quizás sea el más revolucionario de todos en su origen, y es, ahora vamos a discutir un poquito, quizás el más innovador del pueblo judío, es el Mashiach. La mística es mesiánica. ¿Qué significa Mashiach? ¿Qué es la palabra Mashiach? ¿Qué es? Ah, bien, muy. ¿No hay ninguno judío? Enviado. Salvador. No, Salvador es Yoshua. Redención, ¿Qué cosa? Fabi, ¿es redención? No, redención no es. Enviado. Geulá es redención. El enviado. Ah, Es Sheliach. Mashiach es el. No, eso es Yoshua y Yeshua. No, Mashiach es ungido. No, se viene algo. ¿Cómo que no? Maestro, maestro, El rey era rey
Porque le volcaban aceite en la cabeza. Ungido con aceite. Eso es Mashiach. Entonces, nosotros tuvimos en nuestra historia un primer rey elegido por el profeta Shmuel en representación de Dios, que dijo, es él, y le tiró aceitito en la cabeza y lo hizo rey. Y después se eligió a David y le tiró aceite en la cabeza. ¿Y qué esperamos que venga algún día? Un rey que descienda del rey David y que nos vuelva a conducir a un mundo mejor, a una vida mejor. Así nace la idea de Mashiach. Pero la mística va a ser del Mashiach, nada, un personaje que va a cambiar el mundo y va a reparar este mundo y lo va a corregir y va a hacer que todos estemos arrepentidos y va a hacer que todos estemos unidos a Dios y todo lo que los conceptos van a ocurrir con la llegada del Mashiach. Pero Mashiach Y las tenía un armas poder se divino. convertían De a uno, de a uno. en herramientas. ¿Quién habla? No, no, yo dije Mashiach y las armas se convertirán, se transformarán en herramientas. Bueno, eso es Isaías, que cuando llegue ese Mashiach, según esa interpretación de ese versículo de Isaías, las armas se van a transformar en arados. ¿Sí? El lobo va a pastar con la oveja, van a estar juntitos y juntos van a trabajar por la paz, transformando las espadas en arados. Pero son imágenes proféticas de lo que va a pasar. Pero el Mashiach es una idea que el pueblo judío en su tronco central no tiene tan central como lo tiene el mesiánico. Ustedes van hoy a Chabad, que es mesiánico, místico, son súper mesiánicos. O sea, Chabad te va a decir, el Mashiach ya está llegando, está a punto de llegar. Si no llega hasta el lunes que viene, nos vemos acá el lunes que viene, pero capaz que llegan. Entonces, tanto Saúl como David como Salomón, no hay nada de divino en ellos más que el hecho de que forman parte de la historia, pero en ningún momento se les da como una divinidad o algún poder distinto del resto de los seres humanos. ¿Quién lo ungió? ¿Quién lo eligió? No, elegido sí, pero el tema Bueno, es no que es menor. No, pero mi pregunta es, cuando uno escucha del Mashiach, ya sea por Chabad o lo que sea, le dan como una divinidad, como que cuando él llegue, el mundo va a ser todo color de rosa y todos van a, bueno, esto que vos decís, ¿no? Que las armas se Sí. No hay una diferencia ahí. Porque No, porque, esperá, una opción de lectura es que el Mashiach va a llegar cuando eso lo hayamos hecho nosotros. No es que él va a venir con un poder sobrenatural y va a tocar la varita mágica y nos va a hacer a todos buena gente, a todos observantes, a todos amantes de la paz. No. Cuando todos hayamos hecho nuestra parte, el Mashiach va a estar acá. O sea, con esa mirada te diría que el Mashiach va a llegar cuando no haga falta que venga. Porque ya el laburo lo hicimos nosotros. Y otros están esperando un Salvador, un Mashiach que venga y ponga orden en el Mashiach. Por eso vino mi ley. Veremos si puede. Espera que me levantaron la mano un segundo. No quiero irme del tema. ¿Por qué del rey David va a venir el Mashiach? Acá pregunta Claudio, ¿por qué el Mashiach del rey David? La respuesta más obvia es que el rey David fue el mejor momento del pueblo judío. Sometimos a nuestros enemigos más cercanos que estaban, los dominamos, ganamos la guerra, incorporamos territorio, crecimos, teníamos pueblos vasallos. Fue el mejor y único momento de esplendor del pueblo judío hasta hoy. Entonces, la memoria colectiva apostaba a eso. Por supuesto que el Talmud, que tiene discusiones de todo, también hay una corriente minoritaria que dice Mashiach ben Yosef. O sea, Abraham, Isaac, Jacob 12 hijos, uno Yosef, primogénito de la mujer amada, primogénito de Rachel, una línea puede ir por ese lado también. Pero la corriente mayoritaria habla de Mashiach ben David. ¿Alguien más? Sí, Rubén. Y la interpretación de que Jesús fue el Mesías es anterior. Anterior al Mesías. ¿Anterior a qué? A estos conceptos de la Cábala. Ok. La pregunta es si Jesús es anterior o posterior a la interpretación de que es el Mesías. Cuando tenemos los textos proféticos como Isaías, que son muy anteriores a Jesús, está esa idea en los textos proféticos. O sea que la idea mesiánica es anterior a Jesús, sin duda. Por eso Jesús nace dentro de nuestro pueblo. Lo que pasa es que primero él
se presenta como maestro, como rabino. Y tenía un curso parecido a este. Eran 12. No. Y después en Francia hicieron un quilombo con eso bárbaro. No. Tenía un grupo de seguidores, no muy, no muy numeroso, y interpretaba cosas de la Torá a su estilo, como cada rabino hace, y tuvo un pequeño desarrollo. Él nunca se presentó ni como Mesías, ni nada. Los mismos textos cristianos que se escribieron después y que no son demasiado fiables, dicen que cuando le preguntaban, vos quién sos, soy el hijo del hombre. Y cuando decía, vos sos el Mesías, él estaba, tú lo has dicho, yo no lo dije. O sea, él en su vida no se presentó como Mesías, no quiso ser Mesías. Cuando se murió, uno dijo, acá tenemos el negocio. Y transformaron a Jesús primero en Mesías, después en Hijo de Dios, y después en Dios encarnado. Dios, bueno, pues la Trinidad es que ya no es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado en su Hijo. Entonces, hay una evolución que se fue construyendo con el paso del tiempo. Pero la idea mesiánica de Jesús es anterior a Jesús en el pueblo judío. De hecho, Isaías debe tener 400, 500 años antes que Jesús. Bueno, entonces, esos son los 4 grandes conceptos que empieza a dar vueltas en la Kabbalah. Dios, entender a Dios, entender cómo puede ser Dios, cómo actuó, cómo creó y cómo me uno a Él. Todo lo que tiene que ver con Dios, yo lo resumí en Beikut, pero hay todo un estudio de Dios y del hombre. De Beikut es Dios y el hombre. Todo un estudio de Dios y todo un estudio del hombre. Y el hombre, el arquetipo, ¿quién es? Adán. Adán es el arquetipo del hombre. Entonces, hay textos cabalistas viejos que hablan del tamaño que tenía Adán Rishon, el primer Adán, que todos los que venimos después estábamos ya metidos en ese Adán en potencia, y todas las características de ese Adán. Hay textos muy, muy esotéricos, difíciles de entender y muy volados, que hablan de un montón de cosas que a nosotros, si sos muy racionalista, te causa gracia, si sos más místico, más te encanta, te llegan y te hacen volar. Bueno, ¿cuál es la versión del primer grupo de místicos que hubieron en la historia judía? Bueno, resulta que en la época del Segundo Templo, cuando el Segundo Templo existía, el pueblo judío se dividió en grupos, sectas, ¿no? Uno, las mayoritarias eran los fariseos, en hebreo prushim. ¿Conocen? ¿Escucharon hablar? Sí. Jesús era parte de los fariseos, por ejemplo. Los fariseos son los que dan origen al movimiento rabínico, son los que interpretan la Torá, son los racionalistas, son los que trataron de continuar una línea interpretativa de la Torá. Los saduceos, tzedukim, eran los aristócratas, eran los descendientes de los sacerdotes, eran los que entendían el judaísmo de una manera distinta. Querían una estratificación social, con castas más elevadas, más importantes. Eran los nobles, los acomodados. ¿Está bien? Y se llamaban Saduceos o tzedukim. No, Tzadok fue el primer Cohen Gadol del templo, el primer sumo sacerdote del templo de Shlomo. Entonces eran los descendientes de Tzadok, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote de aquella época. Y hubo un grupo que se llamaron los esenios. Se supone que dentro de esa comunidad es donde aparecen las ideas místicas más primigenias. Los esenios, había sectas o grupos en Jerusalén y en otros lugares, pero un grupo se retiró a vivir al Mar Muerto, a Qumran. No hay acuerdo en esto. Hay algunos, alguna que otra, por ejemplo, Elior Ragel, pero no importa. Hay alguna que dice que eran que no eran esenios los que estaban en Qumran. Pero muchos creen que los de Qumran eran esenios. ¿Estaba ahí con los esenios en Qumran? Se sabe que algunas ideas de los esenios coinciden con algunas ideas del cristianismo original,
Entonces alguna interpretación dice que pasó alguna temporada con ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, ideas que no están en el judaísmo habitual, que al tercer día iba a resucitar el enviado de Dios, eso lo contaron en Qumran, en los esenios, que una virgen iba a parir. Hay cosas que no sé, los esenios eran célibes. El grupo fanático eran célibes. Todas esas ideas dicen que las sacaron de los esenios, pero no se sabe si estuvo ahí, no se sabe si vivió Jesús. O sea, estamos hablando de hace 2000 años, sin pruebas telefónicas. Bueno, en los chats que hay ahora no aparece nada del tema, ¿eh? En esos chats que están ahora dando vueltas, hay una mujer golpeada, hay muchas cosas, pero eso no está. Bueno, ¿qué creían los esenios? Los esenios, ¿alguno fue al Museo de los Rollos del Mar Muerto en Israel, en Jerusalén? ¿Cómo se llama? Museo en Israel. El Museo en Israel, que tiene una cúpula. ¿Qué es esa cúpula? Es una teta, ¿no? ¿Vieron cómo es? Sí, una vasija. ¿Qué? Como una lámpara. Muy bien. Como una lámpara. ¿Cómo? Como una lámpara. Sí, pero no, es la tapa de una vasija. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque en vasijas se encontraron los rollos. Entonces, para representar esa vasija, hay una tapa que cubre esas vasijas. Ese museo, ¿alguno lo recuerda? En la entrada tiene una pared negra con la cúpula esa blanca y agua que llueve. Si se acuerdan en la entrada, no importa. Eran los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. La lucha entre el bien y el mal. Y eso es una idea de los esenios. Y es una idea muy fuerte en la mística judía. Hay fuerzas del mal y fuerzas del bien. Y hay que hacer que el bien le gane al mal, que la luz conquiste a la oscuridad. Y ahí tenemos otras de las ideas iniciales de esta cábala. Y por supuesto que una de las grandes ideas originales e iniciales de la cábala es el árbol de la vida y las 22 letras con sus cosas que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, ¿cómo empieza a evolucionar esta cábala? ¿Cómo empieza a desplegarse de este origen que les hablé recién? Bueno, lo primero que tienen que entender es que no hay escritura. ¿Por qué no hay escritura? ¿Por qué es todo oral? Es secreto. ¿Por qué es secreto? Porque es reducido, porque no hay que difundirlo. ¿Para qué se escribe? Para que otro lea, para que alguno se entere, para que quede. Esto es... Corre el riesgo de teléfono roto, ¿no? Bueno, Sí. pero por eso era para las grandes mentes de cada época, para los alumnos más destacados, no es para cualquiera. Y el que era elegido porque era un genio de su generación, porque era uno de los más brillantes. También a veces el brillante genio y la locura están muy cerca, y eso lo vamos a ver qué pasó. Pero hay un cuidado muy especial a quien se elige, hay una transmisión oral que no se escribe y que tampoco se dicta. La cábala insinúa, vos tenés que interpretar. Cuando vos estudiás racionalmente, vos querés saber, a ver, decime, ¿cuánto es 1 más 1? ¿Qué dice tal filósofo? Decime qué idea escribió. Acá te insinúan. No, esta letra significa tal cosa. ¿Y eso qué significa? Bueno, interpretalo, fíjate, desarrollalo. Son perlitas que se comparten. No es un saber cerrado. No es un saber estipulado de comienzo a fin. Son pequeñas insinuaciones, son símbolos, imágenes representativas, de las cuales vos tenés que poner tu parte. Si alguna vez se acercaron a intentar entender el árbol de la vida, van a ver que no es tan fácil. No es que el árbol de la vida tiene tantos círculos, cada uno significa no. No es sencillo de agarrar, de entender, porque no hay literalidad, hay simbología, hay una insinuación. Bueno, Te hago una pregunta. Es todo tan, digamos, los límites son todos tan difusos
¿Cómo distinguís entre, no sé, la opinión del X cabalista como válida o no válida? Ok. Dice que hay límites tan difusos que no se puede distinguir entre la opinión de un cabalista y de otro, cuál es válida y cuál no. Igual que en el judaísmo. ¿Cuáles son los límites del judaísmo? Lo único que valida a alguien a decir una idea judía y que siga siendo judía es que muchos de los judíos la reconozcan como tal. No hay otra cosa. Si yo salgo de este ámbito y voy a querer hacer un cambio en la halajá y me planto en el mundo y empiezo a gritar que a partir de ahora conviene más que el Shabbat sea los domingos, porque vamos a tener más judíos que vengan al templo los domingos, y vendo la idea, y me sigue Puchi y Maggie, que es nuestra perrita, porque no voy a esperar que mis hijas me sigan. O sea, no va a ser una idea judía. Ahora, si yo los convenzo, y convenzo a rabinos, y convenzo a comunidades, y hay todo un grupo de judíos que empieza a celebrar Shabbat un domingo, y va a ser una idea judía, le guste o no a la ortodoxia, porque va a haber una parte del pueblo que validó, que consagró esta idea y que la llevó a la práctica y que siguen adentro del pueblo judío. Ahora, si yo les vengo de ustedes, soy el hijo de Dios, encarné en esto, pero soy el hijo de Dios y vengo y les vendo la idea, y ustedes la compran y me siguen, y cambio todo, entonces todo el resto del pueblo judío se pone de acuerdo y me dice, no, flaco, Afuera. estás afuera, pasaste ese límite, ¿quién soy? El cristianismo. O sea, el cristianismo nació adentro del pueblo judío. Por alguna razón lo corrieron. Ahora, la reforma también nació en el pueblo judío. Y yo les puedo asegurar que muchos ortodoxos se mueren de ganas porque la reforma deje de estar dentro del pueblo judío. Sin embargo, está dentro. Ahora, le preguntás a un ortodoxo, ¿el rabino reformista? ¿Qué? No van juntos. Rabino y reformista no van juntos. O sea, o es rabino o es reformista. Entonces, bueno, pero somos un pueblo así, no tenemos autoridad, no hay un papa. Entonces, no hay quien pueda decir, esto está afuera. Entonces, ¿qué hizo de algunos cabalistas maestros y otros chantas? Claro, el reconocimiento del resto. No hay otra validación. No hay otra validación. Sí, pero mirá, Silencialo, la letra Fabián. escrita dice Perdón. que vos tenés que respetar Shabbat y no podés prender fuego en Shabbat. Y viene un rabino reformista y te dice, la letra escrita es cultural, si querés hacerlo y si no, no. No pasa nada, no salís del pueblo judío. Está la letra escrita y está el rabino reformista y prende fuego en Shabbat. Y está dentro, no está afuera. Esperá, y la letra escrita dice, no preste plata con interés, ya se lo dije a ustedes. Y viene el rabino ortodoxo y te dice, no, podés, si haces un contrato, pero está la letra escrita. No, pero podés. Entonces, no hay letra escrita sin interpretación. No es posible. Entonces, somos personas que interpretan siempre en la vida, en tu casa, con tus hijos. No, te dije que no salgas esa noche. No, papá, me dijiste que no salgas, pero no fue tan enfático. Fue como que me aconsejabas que no saliera, pero no me dijiste que no salga. Bueno, mi hija interpretó que yo le dije que prefería que no salga, pero que podía salir igual. Y yo le dije, no salga porque te mato. Y bueno, y entonces salió igual. Así vivimos todos. No me dijiste que tenía que comer toda la comida, me dijiste que coma un poco y ya podía comer el postre. Bueno, ¿qué? ¿Nunca discutieron así en su casa por alguna interpretación distinta? Y bueno, la vida es así, no hay literalidad, no hay cosas que no lleven a la confusión. El paso del tiempo santifica o descarta las cosas. El paso del tiempo, con la cantidad de gente que valida o no valida, y que te deja adentro o te deja afuera, es lo que te va a terminar determinando esto. Por alguna razón, el cristianismo y el judaísmo se separaron en algún momento. Y son todas cosas totalmente distintas. Y por alguna razón, laicos, reformistas, conservadores y ortodoxos, seguimos dentro de un grupo judío. Bien. Entonces, esto nos dio desde el comienzo, hasta que empieza a establecerse libros, teoría y pensadores de la Kabbalah, como 10 siglos. Lo que vamos a ver a partir del próximo encuentro son algunos de esos primeros libros. Pero hay como 10 siglos
1000 años de desarrollo de mística judía secreta, particular, reservada, simbólica. ¿Está bien? O sea que más o menos siglo XI, XII, empezamos a tener los primeros textos cabalistas. ¿En dónde? ¿Ya te dejo? En España. Bonita, ¿qué escribieron primero, el Zohar o el árbol de la vida? Ya vamos a llegar a eso. No. Ya vamos a llegar. En SAP había desarrollo. Falta. No. Eso es siglo XV, XVI. Ya falta todavía. Entonces, estamos 10 años, perdón, 10 siglos que no tenemos registros. No hay nada escrito. No sabemos. Por eso todas son suposiciones. Recién vamos a saber cuando tengamos textos escritos que conservamos al día de hoy. El problema que vamos a tener es que algunos de esos textos escritos, especialmente el Zohar, según la ciencia que estudia las palabras que se usaron, va a decir siglo XIII España, pero según la tradición oral va a decir no, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, siglo II. No, si las palabras que todo eso, no, lo escribió Moshe de León en el siglo XIII. No. Rabbi Shimon Bar Yochai, siglo II. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar santidad al texto es que tenga antigüedad. Y si yo lo presento en el mundo del siglo XIII y digo, estas son mis prédicas, tienen un precio. No económico, pero tienen un precio. Si yo digo, no, pero pasa que sean chistes que tengo. Si yo digo, esto que yo les cuento ahora tiene 1000 años de historia y lo escribió el gran rabino del Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¡Wow! Pero no lo escribió. ¿Cómo sabes? No, pero lo escribió Tal vez. a su alumno privado, que se lo contó y se lo transmitió a su alumno privado, y que él encontró los manuscritos que vienen transmitiéndose. Y esos manuscritos los compiló e hizo el Zohar. No me jodas. ¿Está escrito? No, bueno. Esas son las discusiones. Y hasta el día de hoy, ustedes le van a preguntar a un místico convencido y te va a decir que el autor del Zohar es Rabbi Shimon Bar Yochai. Y le vas a preguntar a cualquier académico de las universidades de Israel que estudian mística, pero desde la universidad, y te van a decir Moshe de León, siglo XIII. Y los que quieren transar dicen, bueno, Moshe de León lo encontró y lo compiló, pero se basó en manuscritos anteriores. O lo recibió oralmente de antes. ¿Y quién sabe? Nada. Así es todo por ahí. Con la Torá Así pasa es, algo con parecido. la Torá pasa exactamente lo mismo. Con todos los textos sagrados pasa eso. Por eso es sagrado, porque hay una historia muy vieja, hay un canon y hay un misterio. Si no hubiera misterio, no hay santidad. Entonces tiene que haber algo de todo eso rodeando a estas cosas. Entonces, todo lo que yo les diga en este curso, lo leí en un manuscrito del siglo II, pero nadie lo puede ver. Bueno, quiero terminar con una idea más. ¿Hay algún momento que se determina que deja de ser elitista? Sí, pero falta un montón para eso. Lo último para decirles, para cerrar el encuentro de hoy, es que España se transformó en uno de los grandes centros de la vida judía y fue durante muchos siglos un gran centro de vida judía. España y sur de Francia desarrollaron pensadores judíos de todo tipo. Vamos a encontrar alajistas, vamos a encontrar exégetas y vamos a encontrar místicos judíos. O sea, el siglo XIII se considera el siglo de oro español, pero ya 100, 200 años antes y 100 años después, España es un centro tremendo de producción judía. Y dentro de todo lo que se produjo en España, que es mucho, Rambam, por ejemplo, mucho, una parte de todo eso es la mística judía. Y los textos judíos de Kabbalah más importantes van a estar ahí, en esa época.
y un poquito de eso vamos a hablar a partir de la semana que viene. Me quedó acá una idea. Todos esos libros van a estar coronados en el 13 con el Zohar, pero antes del Zohar hay varios antes. Una idea que es la del Tzimtzum, que también es de las primitivas de la Kabbalah, que se los dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Que es la contracción de Dios para dejar lugar al mundo y para crear el mundo. Y hay, a partir de esa idea, un montón de interpretaciones místicas respecto al lugar que ocupa Dios, a cómo se contrajo, a cómo se expande, a cómo cada uno... Bueno, nada, hay un montón de ideas de todo eso que algo la semana pasada. Así que bueno, a partir del próximo encuentro vamos a hablar de las Sefirot y del árbol de la vida, para que lo vean un poquito. Esto es nuestro encuentro de la semana que viene. De la otra semana. El lunes que viene no El lunes que viene hay algo. 12 de agosto. Quería ver si estaban atentos. Muy bien. ¿El 19 es feriado o no? No es feriado, no pasa nada. Este es, si lo quieren ir viendo a algún lado, este es el árbol de la vida, con la Sefirot. Vamos a ver qué es una Sefirá, qué es el árbol de la vida y qué significa cada una. Esto vamos a jugar un poquito a partir de la semana que viene. ¿Está bien? No. Estos slides. La verdad se los puedo mandar. Esto no quiero que lo vean, pero... No, los anteriores. Pues yo no- las... Después de que los vemos, los podés pasar los slides. Sí, pero son como palabras, yo me las anoto como para... No sé si les sirven o se los mando, no pasa nada. ¿Qué pasa el lunes que viene? Tisha B'Av. Lunes que viene a las 7:30 tenemos Tisha B'Av, pero como es día de ayuno y todo, no vamos a tener clase previa. Entonces, Tisha B'Av es un día de ayuno, no sé si sabían. Y si pueden, vengan, va a estar bueno porque primero es un servicio muy de duelo, que es en el piso, con luces bajas, con velitas, es muy emotivo y fuerte. Tenemos una muestra de ANU, que es un museo en Israel que nos mandó, que está también sobre el 7 de octubre. Vamos a inaugurar una placa que queda en la comunidad por el 7 de octubre y vamos a tener una actividad de resiliencia después, así que nada, está bueno. Así que si pueden, el lunes que viene, 7:30, nos esperamos. Bueno, gracias. Cerramos acá. Fabián, ¿Sí? tengo ahí 2 preguntas que te mandé, no sé si las viste. No, cuando estoy acá el chat no lo uso porque no tengo forma de ver el chat. Bueno. No hay que arrodillarse nunca ante nadie, así que tal Mesías tampoco. Y la primera pregunta es demasiado compleja para contestar en un minuto. El plan divino fue un plan que incluyó imperfección y trabajo del hombre para corregirlo. No lo necesita Dios, pero decidió hacerlo así. Nos hizo socios de la creación y nos hizo sumar al proceso creativo. O sea, No, pero mi pregunta es la otra. creación y quiere que el hombre la termine. No, pero mi pregunta es otra. ¿Necesita Dios un Mesías para arreglar al pueblo judío? O Por eso, no es que Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. Decidió que ese es su plan, que es hacer un mundo imperfecto y después darnos las herramientas para que lo logremos. Sí. Ese es ¿Y el Mesías qué tiene que ver? Es parte de ese plan divino. Bueno. Según cree la Kabbalah, no. Bueno, nos vemos en un par de semanas o en Shabbat.